Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, y ayer el gobierno completó la media sanción del presupuesto 2023 tras una larga sesión en la Cámara de Diputados. Este proyecto contiene un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI. Ricardo, ¿crees que esta iniciativa, que este proyecto que se le ha dado media sanción ayer, va a contribuir a estabilizar la economía o se debería haber ido más a fondo con un proyecto más ambicioso? Bueno, primero me parece que hay que celebrar el hecho de volver a tener un presupuesto, ¿no? Sí. El año pasado, o este año en realidad, no tuvimos presupuesto, hubo una prórroga del presupuesto del año pasado y en consecuencia, digamos, hay que celebrar como un hecho político relevante en un momento claramente complejo de la economía argentina y ojalá sea parte de las necesarias discusiones económicas que se tienen que dar entre los distintos espacios políticos para empezar justamente a pensar una economía que logre estabilizar al menos las expectativas en el corto plazo. Yo creo que es interesante algunas cuestiones. El hecho, por ejemplo, de un presupuesto con una muy improbable meta de 60% de inflación para el año próximo y una oposición que logra introducir una especie de gatillo a partir del cual se va a volver a discutir un presupuesto de gastos y de ingresos si se supera en 10 puntos esa previsión de inflación. Por ejemplo, me parece el hecho de la imposibilidad de que el gobierno mueva los derechos de exportación o las retenciones sin pasar por el Congreso también me parece un hecho relevante. E insisto, creo que como gesto político y hecho político que el gobierno y la oposición en el Congreso hayan logrado por lo menos consensuar un proyecto tan importante como el presupuesto es auspicioso. Pero da la impresión, ¿no?, de que este objetivo de déficit fiscal primario, 1,9% del PBI, luce tímido, ¿no?, cuando uno tiene en cuenta, por ejemplo, el déficit del Banco Central, ¿no?, que no está incluido en este 1,9% y que se estima que este año va a estar en torno a 4 puntos del PBI, ¿no? Sí, claramente. Ahora, yendo a las cuestiones macro específicamente, más allá de la cuestión auspiciosa como hecho político de la sanción, evidentemente es un presupuesto que está escrito, si se quiere, en espejo a lo que pide el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, este 1,9%. Lo mínimo indispensable para cumplir con el fondo. Exactamente, ¿no? Me parece que como señal también es auspicioso y por supuesto está toda esta cuestión no menor del déficit cuasi fiscal o del déficit del Banco Central que forma parte de esta bola del leaks que en algún momento la economía argentina va a tener que resolver y que obviamente es discusión que no se ha dado y que incluso me parece que amerita, va a ser difícil darla, amerita una discusión mucho más amplia justamente para evitar que haya problemas en un año electoral como el que se avecina. Por eso, ¿se puede avanzar en la estabilización de la economía cuando se mantiene un déficit fiscal de esta magnitud, que aún está reconociendo el presupuesto, que no vamos a tener un déficit fiscal de menos de 6% del PBI, el déficit fiscal primario el año que viene? A ver, me parece que lo que hay que tener en claro es que para estabilizar las expectativas, las señales fiscales y monetarias son absolutamente imprescindibles. No son las únicas. Yo creo que Sergio Massa viene, ya hace casi 90 días que está al frente de la gestión, viene dando esas señales, pero evidentemente la tasa de inflación y sobre todo las expectativas devaluatorias que se miden a través de la brecha cambiaria, ¿no?, que claro, sigue en torno al 100%, más allá de la estabilidad en los dólares financieros y el dólar informal, están denotando que todavía hay sensación de que la estabilidad está lejos. La pregunta me parece relevante y uno tiene algunas sospechas negativas al respecto, es si eso se puede dar cuando queda tan poco de gestión, un año de gestión, y sobre todo en un año electoral en donde las demandas por mayor gasto van a recrudecer. Perfecto. Bueno, justamente, ¿no?, hablando de la estabilización de la economía, caemos, ¿no?, en el tema de la inflación que va a cerrar este año por encima del 100%. Todo indicaría que va a suceder eso. ¿Cuáles son tus expectativas para el año que viene teniendo en cuenta, ¿no?, este presupuesto que se aprobó? Yo creo que hay que plantear
un horizonte de acá a marzo, estos 6 meses o este último trimestre del año y el primero del año que viene, como a mi juicio críticos para lo que va a ser la forma que va a tener la macro el año próximo. ¿Por qué digo estos 6 meses? Porque son los 6 meses más duros, más áridos en materia de generación de dólares en la economía. Y se suma además el efecto de la sequía, ¿no? Claro, exactamente. Esto es un dato que no hay que minimizar, sobre todo para el mes de diciembre, que es donde, digamos, estacionalmente empieza a ingresar la cosecha fina, el trigo en particular, y esto me parece que hay que tenerlo bien en claro. Se habla, Ricardo, disculpad, de una caída en la producción de trigo del 35% respecto al año pasado, no respecto a la campaña pasada, ¿no? Y pueden ser entre 2 y 3 mil millones de dólares menos de los que ingresaron el año pasado. Y esto es un dato, evidentemente, en un equilibrio tan de bajo nivel en el que estamos en materia del mundo de los dólares, una noticia muy relevante y negativa, en términos, insisto, de la posibilidad de estabilizar expectativas. En esas condiciones, entonces va a ser muy difícil bajar la inflación. Si las expectativas devaluatorias se mantienen en estos niveles expresados por la brecha, evidentemente va a ser muy difícil que la inflación perfore de manera sostenida el 6%, el 6,5% mensual. Esto nos va a poner, obviamente, en una tasa de inflación para este año cerrando en torno al 100 o algo más o algo menos, pero no mucho menos que eso. Y el gran interrogante, insisto, es qué va a pasar el año próximo. Yo soy de los que cree que 60% del presupuesto no se va a lograr, pero tampoco me parece que sea muy fácil de vuelta. Pensando hasta dónde, cómo se llega hacia el mes de marzo, va a ser muy difícil sostener niveles como los actuales, si es que la señal de un flujo mayor de divisas en el central no se profundiza. Yo creo que allí es donde el gobierno, a mi juicio, tiene que poner todos los focos en estos meses justamente para evitar saltos inflacionarios todavía mayores el año próximo. Más además si tenemos en cuenta reclamos como los del camionero, ¿no? Que hoy amenazó con una huelga en caso de no aceptarse, ¿no?, su demanda de un aumento del 131%, ¿no? Si se avanza con ese tipo de reclamos, la verdad que te firma una inflación del 100% el año que viene ya, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que en estos 6 meses es donde van a aparecer no solamente los problemas de escasez de divisas, sino también el exceso de demandas de gasto público y demandas salariales, sí, que son legítimas. Digo, nadie puede discutir que con 100% de inflación es intolerable vivir, digamos, no hay experiencia reciente en la historia argentina de las últimas décadas que con estos niveles de inflación el salario real le pueda ganar a la inflación, o sea, vaya mejoras de los ingresos reales. Dicho esto, también hay que decir que desde el otro lado esas paritarias son parte de los costos de las empresas. Entonces es probable que en economías que además tienen una inercia inflacionaria tan importante como esta, muchas empresas logren trasladarlos. Economías además tan cerradas, ¿no? Y economías, exactamente, tan cerradas, que además economías cuya capacidad de apertura también está limitada por la escasez de dólares. Entonces, uno puede decir, abrimos la economía, como planteó el ministro de Economía en el caso de los textiles, pero no hay dólares para eventualmente pagar mayores importaciones textiles. Digo, en este círculo vicioso es en el que estamos, que implica menos dólares, implica más inflación, y esa tensión me parece que es la que Massa va a tener que administrar en este semestre. Muy clarísimo, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos entonces con este análisis clarísimo, detallado de Ricardo Delgado sobre la situación de la economía y los dilemas que hoy enfrenta la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, para enfrentar esta aceleración inflacionaria que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.